Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. El templo y el tabernáculo tenían una ceremonia particular con muebles especiales que simbolizaban cómo acercarnos a Dios para entrar en el santuario más adentro, el lugar santo de santos, ¿verdad? Y allí entonces tenían para comenzar un altar de bronce para ofrecer sacrificios. Luego tenían un lavacro con agua para lavar las manos del sacerdote. Luego pasaba al mismo tabernáculo o templo que estaba en dos secciones. Más adentro era el arca del pacto. Esto es símbolo de la mera presencia de Dios, y allí entonces es cuando estamos ya en el cielo. Es símbolo de estar en el cielo. Pero para llegar allí, primero tiene que pasar por el altar. Segundo, tiene que pasar por el lavacro. Luego va adentro y allí va a notar tres cosas. Mirando directo, hay una gran cortina, y delante de la cortina tiene un candelabro, un incensario realmente, un pilar con fuego quemando incienso, símbolo de oración, porque si va a entrar al santuario de Dios, tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y habla allí de tener comunión, de hablar con Dios en oración. A la derecha, cuando usted entra, de su parte, sería aquí donde esta mesa, tiene la mesa de pan de propiciación, mostrando el pan de vida que es Cristo, el pan que es la palabra de Dios, como Cristo nos alimenta con sí mismo, con su carne y con su palabra. Y así nosotros hablamos con Dios con oración, y Él nos habla por su palabra, Cristo mismo siendo la palabra de vida. Mirando entonces, dando vuelta para el otro lado aquí, tiene un candelario de 7 diferentes lámparas, y allí hay un aceite que siempre está entrando allí para siempre mantener encendido eso. Es la luz que está adentro. Tiene mucho simbolismo, pero la idea es que no hay otra luz más que esta lámpara de 7 partes. Y eso habla del Espíritu de Dios, que es nuestra luz. Y esto habla especialmente de Cristo, quien es la luz del mundo, que nos hace brillar con su presencia y nos ilumina. Y así habla de comunión con Él y andar en la luz. Así que para entrar en el santuario más adentro, necesitas pasar por todos estos muebles con su simbolismo, para llegar a la presencia de Dios, y para nosotros, para llegar al cielo, a la nueva tierra, a vida eterna con el Señor. Y eso es lo que estamos mirando en Apocalipsis 21. Juan 14 dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Cristo no llevó martillos no llevó martillos y desarmadores y clavos para preparar lugar para nosotros. Era preparado por clavos, pero clavos que penetraron las manos y pies de Cristo en la cruz, que le hizo perder su sangre por nosotros. Allí entonces, cuando un sacerdote quería entrar al templo tabernáculo, él tenía que llevar sangre del altar afuera y rociar sangre por todas partes, especialmente más adentro, en el arca del pacto y la silla de propiciación allí. Y entonces allí, cuando echó la sangre, preparó el lugar
para que Dios pudiera bajarse y tener comunión con los hombres. Cuando Moisés hizo eso, primera vez, o Aarón, y entonces ellos tenían que salir rápido porque la nube de Dios, es un nombre especial en hebreo, se llama la Shekinah, una nube gloriosa del Señor se bajaba, encubriendo Dios en esta nube, y allí entonces dice que los sacerdotes no podrían ministrar, tenían que salir, pero era señal de que Dios ya se hizo presente, tenía su lugar preparado con la sangre. La sangre limpia todo pecado, símbolo de la sangre de Jesús que nos da entrada al Santísimo, al cielo. Pero para eso tenemos que ir al altar para buscar la sangre y tenemos que arrepentirnos, lavarnos del pecado en la palabra de Dios, como en este lavacro para la entrada allí, y tenemos que pasar por las diferentes cosas. Aquí encontramos entonces, primero, en versículos 5 y 6 de Apocalipsis 21, un símbolo del altar de bronce. Hay dos palabras que quiero enfatizar en versículos 5 y 6, especialmente en versículo 6. Dice, hecho está. Allí habla de hecho está toda la historia de la humanidad, todos los juicios de Dios cumplidos, todo hecho está al final. Pero Cristo dijo eso también en la cruz. Cuando ya pagó por todo el pecado del hombre en ese altar de bronce que era la cruz del Calvario. Y él dijo, hecho está. Y así que esto fue para cumplir la paga del pecado. La última vez que habla es para cumplir todos los juicios y así que dejar los hombres tener un lugar limpio del cielo con haber traído los juicios de justicia. Luego tenemos de pasar el altar de bronce, hecho está, el altar de fuego, la cruz de Cristo. Luego tenemos en versículos 6, la última parte, que dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Ya pasamos del altar, hecho está, para el agua de vida, que está en este lavacro simbolizando la limpieza que tenemos en Cristo y el refrigerio que tenemos por tomar la sangre de Cristo. Luego, en capítulo 21, versículo 7, hay una promesa. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso habla entonces de comunión. Dios con el hombre y el hombre con Dios. Habla de Dios como proveyendo pan de propiciación para nosotros y dándonos a nosotros acceso a Dios en oración. Así que nosotros tenemos a Dios a quien orar y tenemos Dios hablándonos y así en comunión con oración y la palabra de Dios escuchamos la voz de Dios y hablamos con Dios. Y así tenemos dos muebles en esa parte allí que dice, yo seré su Dios, yo les hablaré como Dios, con el pan, y ellos serán mi pueblo, como el pueblo hablando con su Padre. Luego encontramos que hay una cosa más, el candelero. Allí entonces, en versículos 9 al 11, dice allí, especialmente la sección, en versículo, hay que leer varias partes realmente, pero digamos, versículo 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe o diamante. Así encontramos allí el fulgor de la gloria de Dios, que es la luz del mundo, para darnos luz a nosotros y hasta para ayudarnos como la luna brillando por causa de reflejar el sol, poder brillar. Y de hecho, cuando Moisés entró los 40 días y 40 noches con Dios
a la luz de Dios, en la mera presencia no de este candelero, sino en la presencia de Dios que este candelero representa. Entonces, ¿cómo salió Moisés después? Con su rostro brillando como el sol, y tenía que taparlo, ¿verdad? Por varias razones. Pero allí entonces nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios mucho, debemos reflejar la luz de Jesucristo. Y entonces el mundo debe ver a Cristo en nosotros. Así que todo esto por causa de la cruz de Cristo, cómo acercarnos al lugar santísimo, a Dios, al cielo, a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra y el nuevo cielo. Así que todo lo que he dicho ya pueden dormir porque ya le he dado un bosquejo, pero voy a explicarlo un poquitín más con estos momentos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú has prometido, yo voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Y así, Señor, te damos gracias que tú tienes un lugar para cada uno que creerá en el Señor Jesús. Aunque tenemos que entrar, Señor, como entrar en el templo, el tabernáculo, con un proceso, digamos, así nuestro proceso está todo completo en Cristo. ¿Quién es nuestro altar? ¿Quién es nuestro lavacro? ¿Quién es nuestro pan? ¿Quién es nuestro incensario, intermediador, intercedor? ¿Y quién es nuestra luz para darnos guía y ayuda a brillar para Cristo? Ayuda, Señor, que meditando en esta semana de la cruz de Cristo, podemos ver en la cruz las cosas que vamos a estudiar en estos minutos. Y entonces apreciar a Jesús, amar a Jesús y amarle bastante para entregarnos a Jesús. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, vamos a entrar en el templo celestial, comenzando con un altar de bronce en las palabras hecho está. Versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, nota que eso es la palabra de Dios. Cuando Dios promete algo, Dios cumple. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hablamos de esto la otra semana, como Dios quiere todo nuevo. Le gustan las cosas nuevas. Y así le gustan corazones nuevos, renovados, regenerados. Y me dijo, escribe. Tenemos la palabra de Dios para mostrarnos cómo acercarnos a Dios. Porque estas palabras, es palabra de Dios, quien es fiel y verdadero. Así que estas palabras son fieles y verdaderos. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquí encontramos con este altar de bronce, con la cruz de Cristo, donde Él fue crucificado, muchas verdades, pero aquí vamos a poner dos. Primeramente, el que estaba sentado en el trono dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. El Señor prometió que proveería para nosotros un sacrificio. Él dijo que ninguno podría acercarse a Él sino por sangre. Hechos 9, 22, sin sangre no hay remisión de los pecados. Y la cruz de Cristo es primeramente nuestro altar de bronce, donde el Señor cumplió la paga de nuestro pecado, y así un día promete que va a cumplir con todo pecado, va a terminar con todo pecado, y poder decir, hecho está, cuando no solo cumple la paga del pecado, pero termina con todo pecado. Aleluya, qué día bonito será. ¿Cómo sabemos? Porque Él es fiel y verdadero. Así que estas palabras que habla el Señor muestran la confiabilidad del Señor como un novio o esposo celestial. Una cosa que se hace sobre todo en un matrimonio es dar votos de lealtad, de fidelidad. Yo voy a ser leal a ti y a ningún otro, ¿verdad? Decimos los votos de matrimonio. Y así tenemos un Dios que siempre cumple con sus promesas.
Él es el sí y el amén. El alfa y el omega, porque Él es fiel, verdadero y cumple con todo lo que promete. Y si dice la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió para pagar por el pecado. Y si Él dice la sangre de Cristo en ese altar nos limpia de toda maldad, amén, allí está. Nadie me puede acusar de lo que Cristo me limpió, de lo que Cristo pagó. Así dice Romanos 8, ¿quién nos acusará si Cristo ya pagó por nuestro pecado? Aquí tenemos que Él lo prometió, que seré perdonado, que tendré un hogar celestial, y Él ha cumplido y va a cumplir porque es fiel y verdadero. Luego, cuando dice hecho está, otra vez, aquí habla de eso como la entrada en el templo. No puedo orar, no puedo lavarme de mis pecados, como el lavacro habla de lavar y incensario de orar. No puedo tener comunión con Dios, no puedo tener ningún privilegio si primero no paso por el aspecto de la cruz de Cristo, que es el juicio de pecado en ese altar de bronce. Eso me da entrada a su templo de gracia. Y así, creyendo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Tengo poder para lavarme de pecado, tengo poder para orar a Dios, todo porque Cristo dice, hecho está. Y así que tengo primeramente su confiabilidad, su fidelidad, y segundo, tengo su promesa que me da entrada a la gracia del Señor. Por la sangre de Cristo puedo tener entrada. Luego tenemos la segunda cosa, es que después de creer que Jesús pagó por mi pecado, yo quiero vivir una vida limpia. Quiero entrar, ¿verdad?, para lavarme. El Señor dice en Juan 13, cuando lava los pies de los discípulos, y Pedro dice, Señor, no solo los pies, todo el cuerpo. Dice, no, ustedes que han creído en mí ya han sido lavados de todo. Aunque cuando caminen por el mundo tienen que confesar su pecado, pero ya tienen la limpieza de todo. Solo una vez tiene que ser salvo. Una vez lavado así. Este lavacro habla entonces un estilo de bautismo del Espíritu, que es lo que lava mi corazón, mi conciencia. Primero de Pedro 3, 19, 20, que somos salvos por este bautismo de la conciencia, no un bautismo de agua físico. Pero esto está mostrando que uno que es salvo, cree en la sangre, quiere vivir una vida limpia. Y si uno no quiere vivir la vida limpia, no va a tener derecho de pasar más adentro para tener oración con Dios, comunión con Dios, andar en la luz, comer del pan de Dios, que es la palabra de Dios. No va a apreciar lo demás si primero no cree en la sangre y si segundo no está arrepentido y si no quiere andar en limpieza y santidad, que es este símbolo para la gloria del Señor. Así que es como el hogar de casi todas las mujeres aquí. Usted quiere una casa limpia. Si viene una persona muy sucio, por favor, quite los zapatos o limpie los zapatos afuera antes de entrar, por favor. Y así es que el Señor es muy limpio, perfectamente limpio. Él no quiere ningún pecado entrar en el cielo. Por esa razón, si voy a entrar a la presencia de Dios, tengo que querer dejar todo pecado y andar en santidad y reconocer que solo puedo hacerlo por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo. Eso es lo que me da el poder del Espíritu para vivir santamente con un Dios que no quiere pecado en el cielo. Por eso el Señor dice en versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Salta versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Podemos tomar esto como hacemos a veces para hablar con pecadores. Decir, mira, los mentirosos, abominables, no entrarán al cielo, tienen que arrepentirse. Y es cierto. Gracias a Dios por este versículo que habla de eso. Pero ahora, en este contexto, ya dice, hecho está. Ya terminó con el pecado. Y está diciendo, mira, esto es un ánimo para cristianos. Esto es para alabar a Dios, regocijarnos en Dios, que vamos a vivir en una casa limpia. A lo mejor usted está cansada de vivir en una tierra de tanta suciedad y tanto barro y tanta inmoralidad y tantas groserías, ¿verdad? Nosotros como cristianos deseamos ese día cuando vivimos en un lugar donde no hay mentirosos, abominables, hechiceros, todo lo de malo, ¿verdad? Y así que esto es un ánimo para cristianos y para todos los que quieren ser cristianos, que quieren vivir en un lugar así. Dice, mira, en esta tierra no lo va a encontrar, pero hay una entrada allí donde todos han pasado primero por la sangre, segundo por el lavacro, por el agua de vida, por Jesucristo que me limpia, por el agua del Espíritu Santo que me lava, por el agua de la palabra de Dios y las promesas de la palabra de Dios, porque así todos los que entren al cielo van a estar allí limpios. Qué bien huele. A lo mejor usted tiene niños y después de un día de mucho correr y mucho sudor y suciedad, niños pequeños y tu esposo también, otro niño, ¿verdad? Y entonces todos se bañan en esa noche a lo mejor y qué bien huele la casa. Todos los niños huelen limpios esta noche. Ya, qué bonito, ¿verdad? Y así es el cielo. Es decir, ¿quieres un lugar donde no hay pecadores? Cree en el Señor Jesús. Lávate tú del pecado y estarás con otros que se han lavado del pecado y estaremos en el cielo en santidad, siempre como hemos querido andar en santidad en la tierra, pero solo logramos completamente al llegar al cielo. Pero esto de agua, solo quiero apuntar una cosa más. Recuerda en Juan 4 que venía la mujer samaritana. El Señor dice, toma de este agua que yo te doy y no tendrás sed jamás. Y esto dice en versículo 6b, el que tuviere sed, Apocalipsis 21:6, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. No solo habla de limpieza, pero habla de refrigerio. De hecho, en Hechos 3:19, dice, arrepentíos y creen en el Señor Jesucristo. Hechos 3:17, arrepentíos y creen en el Señor Jesús y vendrán tiempos de refrigerio, cuando no tendremos sed jamás. La promesa que el Señor dio a la mujer samaritana nos da a todos, ¿verdad? De limpieza y satisfacción, refrigerio, como tomar un buen vaso de agua cuando tenemos mucha sed y nos sentimos refrescados. Hablo de eso en la Santa Cena muchas veces, de estos simbolismos que están en eso. Pero allí entonces todo gratuitamente. No tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Él pagó para mi perdón, para mi limpieza, cuando pusieron en su lado una espada o una lanza. Corrió de allí, ¿qué cosa? ¿Recuerda? Agua y sangre. Símbolo de perdón de pecado y símbolo de limpieza y refrigerio. Era prueba de que él estaba muerto, porque la sangre dentro de Cristo parece ya había separado en coágulos y agua, y era prueba de su muerte. Por eso el centurión podría decir, sí, está muerto. Hay prueba de eso con la lanza, ¿verdad? Pero allí tiene que primero tenemos la sangre, luego el agua de limpieza, de refrigerio para entrar a la presencia de Dios. Tercero, tenemos pan de propiciación. Yo seré su Dios. Él me dará el pan de vida que yo necesito. Él me dará la comunión con Él.
Aquí tenemos el gozo de la provisión de un buen padre que provee maná para nosotros, comida celestial. Los padres pueden dar un poco en la tierra. Quisiéramos dar un poco más, mucho más a nuestros hijos, pero hay mucho que no tenemos para dar. Pero podemos darle más que solo lo que cuesta dinero. Podemos darle un buen ejemplo. Podemos dar a nuestros hijos ánimo. Podemos dar a nuestros hijos exhortaciones, enseñanza, para que puedan vivir la vida bien, ¿verdad? Pero lo que enseñamos, lo que damos físicamente o de educación o exhortación es muy limitado. No obstante, los niños juegan. Mi padre es mejor que tu padre, ¿verdad? Porque yo tengo este juguete, tú no tienes este juguete o lo que sea. Mi padre es más fuerte que tu padre, mi padre es más inteligente que tu padre. Cada niño quiere creer que su padre es mejor que el padre de los otros, ¿verdad? Pero el hecho es que aunque tu papá te dé una herencia muy bonita, no es nada lo que puede dar un padre en la tierra a lo que puede dar nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Gracias al Señor. Él nos da pan, que es el mejor pan de la eternidad, ¿verdad? Es maná, es celestial, mejor que pan físico, ¿verdad? Es su heredad de un hogar celestial, es su heredad de comunión con Él para siempre, ¿verdad? De nunca tener más hambre. Esto es Él dándonos la palabra de Dios para satisfacernos, para guiarnos, para llenarnos, instruirnos. Esto es dándonos Cristo, cuya carne fue rota para nosotros. Y así que Él llegó a ser el pan de vida para nosotros. Así que el pan de la palabra, el pan de Jesucristo, Dios nos da el mejor pan de vida eterna y de satisfacción eterna. Así que un día vamos a sentarnos a sus pies. Y como dice en Romanos 8:32, si Él nos da su Hijo, la cruz de Cristo, el cuerpo de su Hijo, el pan de vida para nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así en Romanos 8:32 no tenemos la promesa, mira, si Él me ha dado su Hijo, me dará cualquier detalle del cielo, una habitación, una calle de oro, ropa de justicia, cualquier cosa que necesito, Él me da porque ya ha mostrado su amor en dar lo mejor, quien es Cristo, el pan de vida. Así que el bronce, el altar de bronce, la sangre, allí tiene el lavacro de agua, Cristo lavándonos con su palabra. Y entonces tenemos el pan que nos satisface, que es cumplimiento de su promesa y provisión para nosotros, de su heredad. Y allí enfrente no solo dice, yo seré su Dios, dice en versículo 7, Él será mi hijo. Y un hijo adoptado, nacido en la familia del padre, puede hablar con su padre, puede pedirle lo que quiere. A lo mejor todos los niños del vecindario no pueden venir a mí esperando que les voy a dar pan, pero si es mi hijo con hambre, yo siento la obligación de hacer todo lo posible para darle pan. Un padre y una madre daría su vida para proveer pan para su hijo si fuera necesario. Y Dios dio su vida para proveer pan para nosotros y para darnos acceso para poder hablar. Por eso Él dice, habla conmigo. Ora. ¿Cuántas veces dice ora, ora, ora? Porque Él quiere escuchar nuestras voces. No solo es Dios que nos da a nosotros, pero somos hijos que hablan con el Padre para pedirle cualquier cosa que nos hace falta para glorificarle y servirle mejor. Así que versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Yo tengo una heredad de la promesa de Dios. ¿Cómo no voy a poder hablar con Dios como este incensario? Tú eres mi hijo, habla conmigo, es perfume para mí. Así que Cristo es el mediador que proveyó para mi entrada en oración al Señor.
Y así es que nosotros tenemos una herencia prometida y eso comienza con el privilegio de orar al Señor. Así tenemos una cosa más aquí en Apocalipsis 21 de 9 a 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y Dios había cumplido con todo el juicio y habló conmigo, como ya el juicio está pasado, ven acá, yo te mostraré la desposada. Hablamos de esto mucho la semana pasada. La esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, la santa ciudad, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Como digo, parece con la luna que está bajándose a la tierra, pero es un gran pirámide celestial, posiblemente literal, pero especialmente es la gente en esa ciudad celestial, que es la esposa de Cristo. Lo más importante es que la esposa de Cristo se baja como una gran ciudad que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y como esta lámpara de 7 candelabros, de 7 luces, su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Las niñas especialmente juegan mucho como princesas. Cada una quiere creer que es una cenicienta, ¿verdad? Mis hermanas me maltratan porque son malas, pero yo soy como una cenicienta, ¿verdad? Yo voy a ser la princesa con mi príncipe azul que va a aparecer un día. Hasta los varones para nuestra princesa, cuando nos casamos con ella y llega a ser la reina en vez de princesa, queremos vestirnos de lujo un poco, mientras que ella en ese día se pone muy de lujo, ¿verdad? Para la boda. Aquí encontramos entonces que nos gusta vestirnos así, de trajes formales para la novia, y nos gusta proveer para nuestra esposa, para nuestra novia lo mejor. Y así es lo que leímos la semana pasada de Efesios 5, que el Señor quiere proveer para nosotros una vestidura de justicia, lo mejor para glorificar al Señor. Incluso nos viste de luz en este caso. La luz del resplandor del Señor. Y así somos aquí en la tierra como cenicientas. El mundo no nos aprecia, no nos ama, ¿verdad? No nos reconoce lo que somos. Somos como carbón, pero dentro del carbón hay un diamante. Nosotros somos recreados por el Señor de carbón para nacer como diamantes. Pero un diamante dentro del carbón todavía es sucio, no parece lo que es, hasta que alguien lo corta de allí. Y duele cortar, ¿verdad? Duele ser cortado. Y entonces hasta que uno puede lucirlo y brillarlo. Y entonces todavía no tiene ningún brillo si es un diamante en un hogar oscuro, un lugar oscuro. Lo que hace el diamante brillar es la luz. Cuando se pone el sol de justicia que levanta con sanidad en sus alas, dice Malaquías 4. Allí estamos de la luz de Jesucristo. No hay luz dentro de nosotros, salvo por la luz que brilla de afuera de Dios y nos penetra y ya está en nosotros la luz del Señor porque estamos en Él, en comunión con Él. Y entonces nosotros llegamos a brillar como ninguno más, ¿verdad? Pero muchas veces jugamos demasiado en el barro y nos ensuciamos y el mundo todavía no reconoce cuán resplandeciente es ser cristiano. Cuánto resplandor van a tener los cristianos en el cielo cuando son limpios y cuando estamos recortados a la perfección y cuando estamos en la presencia de Dios y la luz del sol está brillando en nosotros. Ay, allí esa cenicienta llega a ser una reina de verdad, una princesa real. Pero allí ese diamante llega a brillarse y ser como diamante en el anillo de la esposa, del novio, que cuando se pone el sol brilla
con todos los colores del arco iris, ¿verdad? El hecho es que el Señor es tan grande, tan magnificente, que nosotros en el cielo con calles de oro, como la banda de oro, vamos a ser como diamante, dice aquí. La ciudad de Dios, el pueblo de Dios, como diamante, como jaspe, dice allí, diamante. Y allí el Señor, si le dejamos recortarnos, castigarnos y mejorarnos en esta tierra y nos acercamos a Él hasta en la tierra. Si no estamos jugando en el barro, hasta en la tierra, la gente puede empezar a ver lo que Dios está haciendo en nosotros para convertirnos en diamantes. Pero cuando llegamos allí al cielo, puesto el diamante en calles de oro, así seremos nosotros como diamantes en el anillo de la esposa. Aquí vamos a avergonzar a cualquier cenicienta de este mundo, que es brillante princesa, pero vamos a avergonzarles. Lo que nos hace brillar, no obstante, recuerda, no es nada en nosotros, sino lo que Dios por su sol pone en nosotros, refleja de nosotros. Somos como la luna sucia, negra, si no fuera por la luz del sol brillando sobre la luna. Y así es que nosotros, por acercarnos al Señor, seremos como Moisés, que tenía su cara brillante por haber dejado al Señor hacerle manso y humilde, el más manso de la tierra. Y entonces encontramos que Él, viviendo en santidad, con gozo, con mansedumbre, podría en la presencia de Dios brillar. Y cuando vino a la gente dijo, hay algo diferente de ti. Es como reconocieron los discípulos que habían estado con Cristo por la manera que eran. ¿Reconoce la gente que usted ha estado mucho con Cristo? Eso depende de una cosa. Si usted ha estado mucho con Cristo. Si usted no va a notar en personas que han caminado mucho con Cristo. Es fácil para ellos sonreír en medio de las pruebas más difíciles de su vida. A veces uno no sabe cuánto están sufriendo porque tiene la gloria del Señor brillando en ellos como la gloria de Dios en la cara de Moisés. Acerquémonos al Señor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo.
Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.